Quiero otra vez que quede bien claro qué fue específicamente la base y el cimiento que pusimos. Y les comentaba que cuando vi toda la escritura de Génesis a Apocalipsis, las veces que el Señor puso o mandó diciendo no temas, eran cosas, no para cosas personales, sino para gente que iba a realizar propósitos de Dios en la tierra. Y si para algo en este mundo se requiere toda la valentía, es para hacer las obras de Dios. Lo demás va, viene, puedes conseguir consejos en cualquier cosa, pero para servir realmente a Dios y a lo que Él quiere y su reino, necesitas toda la valentía del mundo. En Lucas 1 dice, en 1:69 dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y habla varias cosas, dice: porque se acordó del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. La guerra principal del Señor, cuando hay un llamado de Dios, y estoy hablando de llamados, puede ser a individuos, a iglesias, a familias. Cuando hay un llamado de Dios, con lo primero que Dios va a tratar con nosotros absolutamente es con el temor. Y necesitamos saber qué es lo que nos libra del temor y cómo caminar, o sea, derechito, cómo caminar sin desviarte a la izquierda y a la derecha. Quiero que veamos hoy, les dije que quería que viéramos la historia del padre de Josafat en Segunda de Crónicas. Y ahí fue donde realmente con esta historia fue con lo que Dios me habló. Siempre, siempre, siempre es tan grande el llamado de Dios para algo. Es algo tan antinatural servir a Dios. Servir a Dios no es nada natural. En el momentito que tú empiezas a servir a Dios con tu fuerza propia, ahí se corta la unción, ahí se corta el llamado, ahí se hace uno bolas, ahí entra la confusión. Por eso necesitamos entender: se nos envió un poderoso Salvador para que hubiera gente que le pudiera servir sin temor. Pero hay muchas cosas que hemos visto con las que uno tiene que luchar para poder vencer el temor. Y quiero que veamos algo de Asa, porque necesitamos ver cuáles son realmente nuestros miedos o cuáles son nuestros temores. Dice: durmió Abías, Segunda de Crónicas 14. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días, esto me encanta, tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá. Esto me encanta, dice: mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Esta es la dimensión inmensa del reino. Esto no es humano cuando Dios te da paz, cuando Dios te manda a hacer algo. Y se necesitó mucha valentía, porque no hay cosa más difícil que tomar el corazón de un pueblo que se ha desviado de Dios, que ha puesto su confianza en otras cosas, y volverla al Señor.
Y nosotros en este tiempo estamos en un tiempo donde hay tanta distracción, donde hay tantos modelos, donde se nos está diciendo por todas partes, ¿cómo le hagas? Vino un joven conmigo hace poquito, estamos platicando y me dice, pero dígame ahora cómo, ¿qué hago? Y le dije, es que no se trata del cómo y no se trata de hacer, se trata de que conozcas a Dios. Pero sí lo conozco, no lo conoces. En el momentito que preguntas, ¿cómo? Le dije, no lo conoces. Conocer a Jesús es otra cosa completamente diferente. Y este rey se había propuesto, sus padres se habían desviado, pero él se había propuesto volver el corazón del pueblo a Dios. Y dice, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Jehová, y huyeron sus príncipes. Tú quieres ver cuál es el máximo gozo del pueblo de Dios, es ver cuando Dios deshace todos los enemigos delante de ti, porque tú sabes que tú no tienes manera de vencerlos. Me encanta una cosa: el temor o la reacción al temor es lo más expuesto en este libro. Dios no ocultó para nada, Dios no ocultó a los hombres y les dijo porque tienen miedo, los expuso cómo fue su terror. Porque el miedo es algo hasta cierto punto natural, pero también puede ser nuestra más grande caída. La más grande caída, la más grande desviación del pueblo de Dios es caminar en temor. Y obviamente Asa, a pesar de tener esta cosa tan soberana, viendo la paz de Dios en todo lo que hacía, viendo la prosperidad, viéndole unirse un ejército, y viene este ejército de 1,000,000 de personas, y lo primero que hace es clamar a Dios. Pero no era un clamor de ay, como a veces nosotros hacemos. Era un clamor de decir: yo sé a quién puedo pedir ayuda, yo sé a qué clase de Dios yo le puedo pedir ayuda. Y lo que él le dice a Dios, a mí me encanta. De hecho lo estoy escribiendo, lo estoy viendo, porque si tú no entiendes qué clase de Dios es al que estamos siguiendo, sirviendo, tú nunca vamos a poder de veras avanzar en el reino. Y le dice: oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Puede venir 1,000,000 de personas contra mí, pero para ti es lo mismo, Señor. Y entonces le dice: Señor, no nos apoyamos en nosotros, en tu nombre venimos contra este ejército. Y Dios delante de ellos deshace a todos estos enemigos. Y celebraron tremendamente la victoria. En el capítulo 15 es impresionante todas las reformas que hizo Asa, porque ir contra ejércitos, o como Nehemías, levantar un muro, trabajar físicamente para hacer algo, es lo de menos. Pero establecer el reino, establecer lo correcto, establecer las formas de Dios, eso es otra historia. Eso es otra historia, eso no es humano. Y establece todas las reformas, impresionante. Le voy a leer a qué grado se comprometió, porque el pueblo de Dios lo siguió, pero le voy a decir a qué grado se comprometió el pueblo.
Dice en el versículo 12: prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. O sea, era una cosa insólita. Estaban todos, haga de cuenta, multiplique todo lo que era Judá, que todos nosotros ahorita nos paráramos y juráramos con todo nuestro ser que íbamos a buscar a Dios, y que cualquiera de nosotros que no lo buscase muriese. No importa si era tu prima, tu tía, tu esposo, tu hijo, tu todo. Esto es avivamiento. Esto es una revolución. Lo quisieron seguir, dijeron: Asa, Dios está contigo, necesitamos encontrar a tu Dios. Andar en los caminos de Dios, mis amados, es otra historia. Y entró una santidad al campamento y Dios empezó a obrar. Pero el enemigo siempre va a tratar de poner unos cuatros tremendos en el corazón del pueblo de Dios y en el corazón de aquellos que han decidido de todo su corazón buscar al Señor. Dice en el año 36, fíjese lo que dice en el versículo 15-19: no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Parece que el ser humano vemos una victoria y parece que como que queremos caminar en esa victoria, y luego Dios viene y dice: no, espérame tantito. Siempre tiene que estar muy fresca la dependencia de Dios para todo. Y dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Aquí está abusando Dios el mismo pueblo de Dios. Acuérdese que estaba dividido el reino de Israel, se dividió. Una de las tragedias más tremendas en el tiempo de Israel, dividido Judá de Israel. Y Israel era mucho más grande, Israel era muchísimo más poderoso, y viene y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Les puso una ciudad que era la pasada, y dijeron: de aquí ustedes no van a salir. Y entonces Asa, en lugar de hacer lo mismo que había hecho, de clamar a Dios, le entró un miedo, y aunque no dice, le entró un pánico tremendo. Entonces sacó a Asa. Fíjese lo que el miedo hace. Por eso es un enemigo de todos nosotros, y todos lo hemos pasado a todos los niveles. Y el miedo te hace actuar impulsivamente y ni cuenta te das, y ya estás en otro lado. Los miedos son los peores controles en la vida de un ser humano. Y le entró y dijo: nos van a acabar. Y entonces va, saca la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová. O sea, ni siquiera su propio oro. Fue y, como quien dice, profanó la casa de Dios. Saca la plata y el oro y viene y hace, se los da a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. El rey de Siria tenía una alianza con el rey de Israel, y entonces va y dice: mira, deshaz esa alianza, porque él dijo, o sea, aliado Israel con Siria, van a acabar con nosotros. Y entonces dice: y consintió Ben-Hadad con el rey de Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar
Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que va se edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Qué mal termina, no solamente confiando, haciendo alianzas incorrectas, pero enojándote con aquellos que tienen la palabra de Dios. Es terrible el temor, es terrible a donde te lleva el temor. Y tú tienes que entender cuál es adentro, porque todos tenemos diferentes temores, todos tenemos diferentes maneras, todos hemos tenido diferentes trasfondos. Hay gente que le tiene terror a ser pobre, a ser humillado, al dolor, a quedarse solo, el terror a la soledad, el terror a no depender de alguien, y empezamos a depender de todo menos de la palabra de Dios. Hay muchas veces, eso es lo que tengo viendo 30 y tantos años, gente que no puede y no puede y no puede confiar en Dios. Y empiezan bien y terminan aferrándose a cosas porque los hace sentir bien. La inseguridad es uno de los temores más tremendos del ser humano. Y hasta que no te pares en Cristo, muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Se le metió el diablo. ¿Por qué no decimos se te metió Dios? ¿Por qué no puedes confiar? ¿Por qué no puede haber una generación que sirva a Dios? El hermano Myers hace poco vino un ministro joven que ahorita tiene una iglesia, que ahorita está sirviendo al Señor, y no pueden terminar de romper con ciertas cosas y está aterrorizado de dejar su trabajo y y le dice el hermano Myers: esta generación no quiere arriesgarse por Dios. Hasta que vuelvas a ver adentro de qué se trata esto. Si no hay ministros, el pueblo de Dios va a andar todo descabezado. Tú crees que vas a estar en un lugar y ni siquiera vas a saber a dónde vas. Tu vida la vas a consumir en tus propias cosas. El temor no te deja oír, no te deja oír, no puedes oír lo que sea. Platiqué con este joven antier y le dije: es que usted ni siquiera puede oír. Es que unos me dicen una cosa y otros otra. No, le dije, no está oyendo. Le dije: porque está aterrorizado, porque no quiere soltar lo que tiene que soltar. Y se oye tan fácil. Solamente el Espíritu Santo te puede hacer soltar cosas, conocer a Dios, irte tras lo que Él ha prometido. Qué tremendo, qué fuerte. Dice: ¿por qué tenías un ejército de 1,000,000? Confiaste en Dios, y ahora que era menos, ahora que no había problema, confiaste en otro. Las alianzas, mis amados, tú no puedes hacer alianza con nadie. Y todo el libro es lo mismo. Estaba leyendo los profetas. Todo
ese pasaje que nos aprendemos de memoria no es para cosas personales. Es cuando Dios habla con el profeta y le dice: te vas a parar para volver al pueblo de Dios. Le tienes que hablar de su pecado, le tienes que hablar de su orgullo, le tienes que hablar de su idolatría, le tienes que hablar. Yo pondré las palabras en tu boca y pelearán contra ti. Es una furia oír a un verdadero profeta. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Pero es porque vas a decir las palabras que tienes que decir. Se necesita una valentía tremenda. Cuando estoy leyendo, cuando tú dices al vidente, al profeta, Asa lo agarró, lo metió en la cárcel. La reacción de adentro de tu vida, ¿contra qué reaccionas adentro? ¿Por qué reaccionas? No nos gusta. Y se está perdiendo el reino, se está perdiendo la gente de ver el reino, de ver lo sobrenatural, de ver más allá. El perder la voz de Dios puede ser la desgracia más grande del pueblo de Dios, que ni siquiera te puedes imaginar. Pierdes la voz de Dios y no vuelve la voz de Dios tan fácil. ¿Cuánto hace que no oyes la voz de Dios? Y oyes el internet, y oyes la predicación, y oyes esto, y oyes lo otro. ¿Cuánto hace que no oyes su voz y lloras? Es el único Dios de la segunda oportunidad y la tercera oportunidad, con aquellos que dicen: es que yo quiero oír su voz. Todos los pasajes. Dice ayer un pastor con el que estaba mi marido, le dice: Enrique, los mexicanos somos muy rebeldes, y le empieza a contar la historia. Somos mentirosos, me engañan, dice el pastor. No nos gusta arriesgar cosas, nos gusta tener mucha seguridad, tenemos muchos miedos, y lo único que nos puede salvar es oír a Dios. Ayer estaba comentando de cuando Dios hablaba con Jeremías y les mandó un mensaje a la gente que había quedado en el cautiverio, y les dice: a todos los que quedaron ahí, vinieron con Jeremías y le dijeron: ¿qué vamos a hacer? Se quedaron bien poquitos en el cautiverio en Babilonia. Y imagínate el terror, habían matado a muchos de sus gentes, no tenía ninguna seguridad de nada. Y entonces viene el pueblo de Israel y le dice: Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Al cabo de 10 días se va el profeta, busca a Dios y viene. Y luego les dice: si se quedan quietos en esta tierra, en Babilonia, con sus enemigos, con sus opresores, si se quedan quietos en esta tierra, yo los voy a edificar y no los destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis en su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y yo los voy a hacer regresar en la tierra. Mas si dijeres: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, porque se querían ir a Egipto. Egipto estaba seguro. Pregúnteme qué hizo el pueblo de Israel.
se levanta alguien y dice: mentira nos estás diciendo. Qué grueso es tener miedo. No nos está diciendo lo que Dios dice. Dice: no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayáis a Egipto para morar ahí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Y no hicieron caso. De veras, el gran privilegio del pueblo de Dios es oír la voz de Dios. Es librarte de tus terrores, de lo que temes perder, porque ya lo perdiste. Antes de que lo pierdas, ya lo perdiste. En aquello que confiaste se vuelve contra ti. Porque librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos todos los días de nuestra vida. Esto es más allá de librarnos de temores. El diario de nosotros es cuando nosotros nos damos cuenta: ¿por qué siempre reacciono? ¿Por qué contra lo primero que enfrento la vida? Primero enfrento la vida con temor antes que con cualquier otra cosa. Yo les he abierto mi corazón. Yo me di cuenta, mi marido jamás lo primero que hace es una estamina para ver si una cosa es de Dios o no es de Dios. Y yo lo primero que hago es el terror. Antes ni siquiera, quiero hacer la voluntad de Dios. Yo sé, usted puede preguntarle a Herbert, en medio de todos nuestros errores, porque somos humanos, ya hemos tenido muchos errores. Un día me dijo: ¿qué es lo que a usted los mueve? Es que sea la voluntad de Dios. Nunca hemos hecho nada porque esto es lo padre, esto es lo mejor, esto es lo que se usa, esto es lo que no se usa, esto es lo que ¿Es Dios o no es Dios? Mis amados, yo sé, Dios levantó a una mujer aquí, que ni siquiera estoy cerca de ella, pero empezó a orar fuertemente por esta predicación. Y yo dije: Señor, tiene que ser vida abundante, libre de todas las cosas que el enemigo con tanta facilidad nos suelta, porque te suelta unas, ¿verdad?, con voces para decir: yo quiero ir a Dios, y si no me muero. Y te quería contar algo del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, olvídate, si todo lo del miedo tenía un grado altísimo, en el Nuevo Testamento con Jesús fue sin igual. Los tratos de Dios con todos los hombres que están investidos de la persona de Jesús es otra cosa. Por eso trató con todos los miedos, con todas las cosas a las que todo mundo nos aferramos, y sin querer. Quieres seguridad en esto y seguridad en el otro, y aquel que te dijo, quién sabe que no quieres perder esa seguridad. Y Jesús pasó todos los temores, todas las tentaciones que un ser humano que lo hacían reaccionar, Jesús las venció. Me encanta el pasaje, ayer lo estaba viendo, aunque hay tantas cosas del Antiguo Testamento que ver, pero quiero que vengan conmigo a Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Me encanta. Se vaciaba de estar ministrando a la gente y subía y se llenaba de la presencia de Dios.
y volvía a recuperar adentro de él quién era. Y dice, cuando llegó la noche estaba ahí solo, se perdía en la presencia de Dios. Volteó y ya estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo les platiqué que nos han dicho que ahí en el mar de Galilea se levantan unas olas contrarias, vientos contrarios, y se levantan unas olas tremendas de dar pánico. Y ahí estaban los discípulos en su barca, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, quiero que todo el mundo cierre sus ojos. Cierre sus ojos y záfese de la historietita que le contaron en la escuela dominical. Cierre sus ojos. No es una historia de cuento. Están en el mar, está el mar embravecido. Y Jesús, viene un hombre que no alcanzan a distinguir quién es, y viene caminando sobre el mar. Y los discípulos, abran los ojos, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar. ¿Quién se para sobre el mar? Se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ahí no dice cómo. Yo me imagino a las 12 fieras de los discípulos aterrorizados de miedo gritando. Dios nunca te va a ocultar el miedo en el corazón de los hombres. Eso es lo que más, no, yo no tengo miedo. No, ¿verdad? Nos queremos esconder. Yo tengo noticias, y vas a seguir en el reino de Dios. Siempre va a haber una exposición de quién eres. Y a veces es bien vergonzoso. Y estaban empanicados. Y los discípulos, imagínate, viene hacia ti. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en la noche en alguna casa donde alguien le dijo que ahí se aparecía alguien. No sé, a mí me dijeron que alguien ha estado así, que le dice, aquí se aparece quién sabe quién. Y a veces usted llega a esas casas y lo está así, ¿no? A mí me acaban de decir. ¿Y dónde? Y el otro día estaba en esa casa y empecé así, no, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque sí, somos aquí muy entrones y todo, pero solos. Y dice, es que es un fantasma. Y enseguida Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo único que te empieza a liberar del miedo es la voz de Dios. Por eso es una urgencia. Es una urgencia que la recuperes adentro de ti, que dejes de oír tantas voces. ¿Cómo hablas? Cuando adentro, cuando te paraliza todo y estás y te levantas en la madrugada y oyes su voz. Es personal, mis amados. Y te dice. O la empiezas a reconocer cuando te habla a través de gente. Ese es el tesoro más grande que tenemos los cristianos. Yo soy, no temáis. Estaba aquí un hombre que creemos que es nuestro maestro, que vemos lo sobrenatural, que vemos que hay un don de Dios sobre él, como estaban viendo los discípulos a Jesús. Era impresionante, pero una cosa es verlo hacer todo esto, orar, ver hacer milagros, no tenerle miedo a nada, ser valientes, estar en la tierra para deshacer un sistema religioso y decir, yo quiero que conozcan el reino de los cielos. Escúchame. Y de pronto lo ves caminando sobre el mar. Era la manifestación de que Él tiene dominio sobre todas las leyes naturales y Él es dueño del planeta. Ahora, ¿quién se atrevería a decirle, si eres tú, o sea, manda que yo vaya y camine sobre el mar? ¿Quién se atrevería a decirle?
O sea, Pedro estaba grueso, ¿verdad? O sea, yo voy, el impulsivo de Pedro. Estaba tratando de caminar sin miedo como su maestro. Mándame, yo voy hacia ti. Y luego Jesús, o a lo mejor le dijo, como quiera me dice que no. Como quiera me dice, no, Pedro, no es tu tiempo, todavía no lo puedes hacer. Y luego que Jesús le dice, ven. Y se lanza. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, sobre el poder de Jesús. Empezó a caminar sobre las aguas. Qué impresionante escena. Y en eso estaba acostumbrado como todo ser humano al miedo. Voltea y ve las aguas, y ve el viento, y se empieza a hundir. Sálvame, Señor. Y al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tú quieres ser libre del temor, tú tienes que operar en fe. Y fe es una gracia, y fe es algo que te hace ver lo que Él está diciendo, y no te ciegas a todas las demás voces en este mundo. Dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, imagínate todo el reborujo de las olas, ¿verdad? El ruido de las olas, el rugido de las olas, Pedro y Jesús diciéndole ven, y este aterrorizado. Y hasta que se suben, hay una calma de todo, y le dice, hombres de poca fe. Si algo exaspera a Jesús, es la falta de fe. Yo lo he exasperado muchas veces. ¿Cómo podemos dudar? Después de eso dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Nunca, mis hermanos, tengo una noticia que tú y yo tenemos que resolver. Ayer estaba viendo lo que Jesús le dijo a sus discípulos, en todo lo que es Mateo 6. Esto no es para toda la gente, diga, no es para toda la gente, solamente para los discípulos. Todos los temores estaban ahí, porque Jesús nunca se baja a nosotros. Nosotros nos tenemos que subir a donde está Él. Y Él dijo, ok, van a ser aborrecidos por todos a causa de mi nombre. A ver, diga, vamos a ser aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Es el terror más grande que existe. Uno de los terrores más grandes que existe es no ser rechazado. Deja que te rechacen. Y ahí dijo, los que me van a seguir, esto es, para que cuando te pase, tú ya sabías. Y los cristianos queriendo quedar bien con todo mundo, ¿verdad? Y queremos agradar y que digan, oh mira, y hasta presumimos de cosas. Y quiero que sepas que tú no puedes empezar a caminar en el reino hasta que tú decidas. Vas a ser aborrecido, vas a seguir mis pasos. Tienes el privilegio de ser como el maestro. No puedes depender de absolutamente nada más que de su voz. Y Dios dijo eso, y lo voy a hacer. Y establecer el reino, mis amados, en esta época, me dijo una persona, dice, les tocó liderar en la época más difícil que hay. Yo volteé y dije, no, si está la voz de Dios, simple y sencillamente se va a polarizar. Y el pastor y yo estamos decididos a escuchar la voz de Dios. No hay vida fuera de eso. No se puede hacer de otra manera. Nada.
Y yo espero que el Espíritu Santo empiece a caminar sobre todo. Yo quería hoy hacer una medio locura, pero ya no me puse de acuerdo. Quería que todos los que se bautizaron la semana pasada estuvieran en esta fila, porque quiero a los pequeñitos enseñarles cómo es el reino. Y el reino tienes que perder todo para caminar sobre el agua. Tienes que perder todo, tienes que, como le dijo al joven rico, no puedes depender de tus riquezas, no puedes depender de tu familia, no puedes depender de tu trabajo, no puedes depender de nada. Tienes que confiar que Él es y nadie más. Escúcheme. Quiero que oigas esto como si fuera la primera vez que lo oyes, porque si no has visto el reino es porque no has escuchado la voz de Dios. Estás tratando de seguir métodos. Pero seguir la voz de Dios, cuando te dice haz esto y luego tú le dices espérame tantito, yo no soy. Por eso el Señor dijo, cuando le dijo manada pequeña, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. A la manada pequeña es a la que le da, a los que no son, no a los que tienen habilidades y dones y eso, a los que tienen fe. Vamos a salirnos de nuestra vida cómoda, vamos a salirnos de nuestros miedos, vamos a salirnos. No nos gusta sufrir, no nos gusta incomodarnos entre la incomodidad, la flojera, los rollos, etcétera, etcétera, la confusión, hasta que te levantes y digas yo voy a servir, yo voy a encontrar a Dios en esta época. Y si pierdo, y si perezco, que perezca, pero se necesita hacer iglesia. La iglesia del Señor Jesús. El reino de los cielos es otra cosa. Hay muchas recompensas en el reino, más de las que yo quisiera. Son unas recompensas impresionantes. Le voy a comentar esto para que le dé envidia. Se me acaba de desaparecer una deuda impresionante en una tarjeta. Y no me pregunte cómo, porque ni yo sé. Y sí pagué. El reino es otra cosa. Es caminar cuando no tienes ganas. Es entender de qué se trata esto que hacemos aquí. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Necesitamos vaciarnos no solamente de nuestros temores, de nuestras capacidades, de nuestras tonterías, y decir yo quiero que se resuelva adentro de mí esta cosa del temor, de la inseguridad y todo, y que para algo sirva mi vida. Así le dije yo al Señor. ¿Qué quieres en este último tiempo? Que para algo sirva mi vida. Dígalo junto conmigo, que para algo sirva mi vida. Pero dígalo con convicción, que para algo sirva mi vida. Así se lo dije yo, porque me sentía perdida, confundida y demás. Hasta que dije, tu voz descendió, rompió la separación entre el cielo y la tierra. Nos hiciste caminar por caminos que no conocíamos. Nos aseguraste que ahí ibas a estar. Nos has comprobado tu fidelidad una y otra vez. Quieres manifestarte, quieres que menguemos, pero que tú seas levantado. Quieres bajar todo nombre y que solamente el nombre de Jesús se levante y llene la tierra. Quieres levantar a los pequeños y grandes y viejos y jóvenes para invadir la tierra y hacer un cambio. Escúchame, te estoy hablando de matar tu carne. Te estoy hablando de guerrear contra ti, pero decir, Señor, o sea, te voy a ver a ti en esta tierra. Si usted viera lo que nosotros estamos viendo ahorita, si usted lo viera, en mi vida lo he visto, en mi vida, y he visto mucho de Dios.
las puertas abiertas, lo que Dios quiere, el entender adentro de todo mi ser. O sea, ¿de qué se trata? Del entendimiento de la gente. Está impresionante la gracia de Dios. Yo no me quiero mover de la gracia de Dios. ¿Cuál es el desafío más grande? Niégate a ti mismo. Si el grano de trigo no muere, tú nunca vas a ver lo que realmente tú necesitas ver, que es a Jesús. Yo quiero tomar un tiempo porque me encanta un pasaje de la promesa de Dios, precisamente en todo esto del temor. Dijo, pero va a venir el Espíritu Santo, va a venir el Espíritu Santo. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez va a venir. Y otra vez va a ser una revolución en la tierra. Pero va a estar muy fuerte las dos cosas: la voz de la autosuficiencia y la voz del reino. Yo quiero que cuando llegue delante del Señor, no sé cuántos años tengas, quizás estás más joven, pero ya cuando uno tiene cierta edad, yo no quiero llegar mal delante del Señor. Yo quiero llegar con fruto, haber sido valiente para muchas cosas. Se necesita mucha valentía día tras día tras día para establecer el reino de Dios. Pero este es el llamado. Ayer, antes de orar, me encantó que estamos platicando Ruth la española, y nos comentó cómo ella era una persona que tenía muchos miedos. Y me encantó cómo me lo dijo. ¿Por qué no nos lo platicas? Uno piensa que los españoles y los europeos no tienen miedo, ¿verdad? Uno de este lado del charco piensa que nosotros somos los miedosos. Hola, buenos días. Pues yo sí soy muy miedosa. De hecho, he luchado con el temor por años y con el estrés. Y vengo de una generación de mujeres, de mi madre, de abuelas y tías, todas muy, muy temerosas. Y le comentaba ayer a la pastora, digo, es que este tema me está tocando un montón porque he sufrido con eso por mucho tiempo. Y le decía, bueno, le comentaba algo, pero voy a empezar diciendo, ¿no? Como cuando Dios me dice, Ruth, vas a venir a México. Y claro, yo, mujer temerosa, no soy nada valiente, dije, ¡ah! Bueno, y le comenté a mi marido, y mi marido, que sabe cómo soy, se empezó a reír. Y él sabe lo temerosa que soy, se empezó a reír y dijo, bueno, cuando tú estés preparada, damos el paso. Y yo sé que él pensaría, madre mía, ¿cómo va a sufrir esta mujer con esta decisión? Pero hay una cosa, un punto positivo que tengo, que es que soy obediente. Y si Dios me dice aquí, yo me voy a agarrar a Dios y no me voy a soltar nunca, porque sé que lo único que tengo bueno en mi vida es Él. Y una vez que yo decidí seguirle, jamás me he vuelto a separar de Él. Tengo mis defectos, pero me agarro a Él y le sigo allá donde me diga. Entonces, con mucho temor en mi corazón, le dije, allá voy. Pero sí les conté la otra vez que salí aquí, que adelgacé 8 kilos. Y he vuelto a adelgazar en el camino otros 5. Del temor que yo tenía, de cada decisión, cada vez que me hablaban de México, mira, en el estómago se me ponía aquí un nudo. Y les voy a comentar algo material, ¿vale? Pero uno de mis temores es que acabamos de comprar una casa que nos regaló Dios. Nosotros nunca habíamos pensado comprar casa, pero Dios nos lo puso y nos regaló un montón de cosas para que fuera eso. Entonces yo pensaba, ¿y cómo voy a alquilar yo esta casa por el mismo precio? Y me voy a ir, ¿quién la va a cuidar? Y si, bueno, un montón de preguntas que uno se hace, y más cuando es temeroso. Estábamos con mucho trabajo, con la mudanza, con muchas cosas, y de repente yo no tenía tiempo para buscar a quién alquilar. Y quedaba un mes para venir. Y una amiga mía me llama y me dice, Ruth, he vendido mi casa y tengo que encontrar una casa de alquiler y llevo todo el día con la cabeza en tu nombre en mi cabeza. Llama a Ruth, llama a Ruth, llama a Ruth de la casa. Entonces, claro, yo me quedé. Digo, ¿y para cuándo? Yo tenía que alquilar la casa para el 1 de agosto. Y
me preocupaba no poder pagar nuestra casa, cuándo la alquilaríamos, y dice, yo la necesito alquilar para el 1 de agosto. Y claro, yo dije, perfecto. Y es más, yo le dije, no le voy a pedir yo el dinero, voy a dejar que ella ofrezca porque es mi amiga y no quiero abusar. Pues ella me ofreció como 2.000 pesos más de lo que yo le hubiera pedido. Así que eso nos sirvió también para vivir mucho mejor y estar más tranquilos. Esa fue la parte material, una de ellas, porque no fue el camino fácil desde que en enero nos dijeron ven aquí hasta llegar a julio. Hubo muchas situaciones, pero que ninguna las pude solucionar yo. Yo intentaba hacer y cuando ya el problema ya no podía, yo le decía ya está. Y entonces Dios me decía confía y milagrosamente Dios ponía una solución que no era por mis fuerzas, era por Dios. Y ahí es donde Dios me decía, ¿ves? Confía que no son tus fuerzas, es mi fuerza, es mi poder y está mucho más superior que el tuyo. Y por ejemplo, otro ejemplo espiritual. Yo le decía a Dios, por favor, yo no sabía en qué casa íbamos a estar. Es otra cosa. Yo les preguntaba en el colegio, por favor, me enseñan la foto de la casa, por favor. Yo me imaginaba, digo, ¿dónde vamos a estar? No me importa, Señor, vengo por ti. Y no me mandaban nada. Y me puedes decir, llevo sábanas, llevo algo, ¿qué llevo? Tenedores, pero dime. No encontraban. Eso yo sabía, digo, es Dios que no quiere que venga sabiendo. ¿Me va a dejar hasta el final? Pues así fue. Y a día de hoy Dios nos ha puesto una casa, bueno, mucho más bonita que la que tenemos en España, un precio increíble. Y lo más bonito que fue para mí es que el día que llegamos a una casa que no tenía nada, y yo decía, bueno, pues nos cambiamos por fe, pero no tenemos nada. Y en 2 días apareció nevera, frigorífico, horno. De repente una mujer de la iglesia nos dice, pues yo tengo camas, pues yo tengo sofás, pues otra nos dio un para tapar la cama, sábanas, todo, o sea, todo, y tenemos la casa preciosa, estamos felices y además hemos podido recibir mucho, o sea, hemos visto cómo Dios nos ama a través de todos ustedes de una forma increíble y cómo nos bendice. Así que estamos muy felices y no solo eso, una cosa más. Me preocupaban mis hijos, yo les sacaba de un lugar para traerles a un lugar sin saber dónde iban a estar, qué amigos, qué nada. Y mi hija cuando llegó aquí, me miró a Herbert porque estuve en el campamento, fue al campamento y según llega dice, mamá, Dios me ha hablado. Ella no estaba muy centrada en Dios allí. Y llega aquí y dice, mamá, Dios me ha hablado, voy a ser misionera y voy a estudiar teología. Increíble. Y no se imaginan cómo lee la Biblia, cómo nos habla de Dios, cómo está centrada. O sea, hemos visto que Dios en la obediencia nos ha bendecido lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero lo más increíble y lo que los mueve y todo es cómo sirven a Dios. Eso no tiene precio. Y yo quiero tomar un tiempo, la semana que entra será el cierre de esto, pero yo quiero tomar un tiempo porque necesitamos ser muy honestos de parte de Dios y decirle, yo quiero quitar toda la confianza que yo tengo en todos lados. Yo quiero caminar en obediencia, porque ser obedientes sin la obediencia tú no entras en el reino. Por nada de este mundo. Me impresiona mucho que para ellos es tan importante que nosotros avalemos. Me conmovió, me dejaron así temblando cuando llegaron. Dice, lo único que queríamos saber es si ustedes estaban de acuerdo en la casa que vamos a rentar, en el coche que vamos a rentar, en el coche. Es algo espiritual. La obediencia es algo espiritual muy fuerte. Porque todos no queremos perder nuestra vida, no queremos que nadie nos diga qué hacer. Por eso ni siquiera preguntamos. Pero cuando ellos llegaron aquí, yo dije, ahí viene el reino muy fuerte. Y cuando el reino viene, empieza a destrozar muchas cosas. Y yo te animo que tú hayas oído más allá del qué se tiene que hacer y hayas oído otro caminar, porque el Señor te quiere libre
para que le sirvas. Entonces le voy a pedir a todos que si se ponen de pie, ahí donde está, quiero a todos de pie. Muchos de nosotros tenemos que volver al Señor, adentro en nuestro espíritu, volver a Él, que es la potestad de la terquedad se caiga, del emocionalismo. Le decía yo a este joven con el que hablé, le dije: usted es tan emocional que usted no puede oír. Y que usted diga: yo quiero. Y si saltan un montón de cosas, ¿verdad?, a mi alrededor, yo necesito volver al Señor. México necesita hombres y mujeres en este momento que se levanten a servir a Dios. Y te voy a pedir si levantas tus manos. Señor, el conflicto es grande. Y Padre, nuestros corazones muy movidos por voces, por cosas, por autosuficiencia, por temores, por orgullos, por cosas, Señor. Pero tú, Jesús, estás hablándonos y diciéndonos: sígueme. Tú quieres que investidos de ti, llenos de ti, vayamos, Señor, tras una cosecha y establecer el reino de los cielos. Hay muchas cosas que queremos, hay muchas cosas que no podemos, Señor, que negociamos contigo, que no podemos soltarnos. Pero yo pido que esa gracia que vino sobre Ruth, Señor, estando en España, Señor, escondida en quizás, Señor, nadie sabía ni manera de cómo saber nosotros de ella, pero ella está diciendo: sí. Yo pido que el corazón, delante de ti no tenemos máscaras. Tú sabes cómo estamos, en qué condición estamos. Tú sabes, Señor. Tú sabes el miedo, tú sabes la debilidad. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas, que manifiestes tu gracia, Señor, que manifiestes el reino en medio de nosotros, que venga, Señor, un desquebrajamiento, que todos los yugos de temor que están, Señor, paralizando a tu pueblo sean rotos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros renunciamos, Señor, a ser alguien, a querer, Señor, tener una prominencia. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero que ore en el Espíritu, bien fuerte, ore en el Espíritu. Oh, rabraba sindara la cora la machandara para la cara la para la casa la para la cora la basti. Oh, rabraba la para la cosa la para la cara la bashata la cora la para la. Tú estás viniendo, Señor, con un amor completo, absoluto, Señor, sobre tanto, Señor, para sacarlos de la cárcel, Señor, y que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, porque estamos viendo, Señor, cómo, Señor, el cumplimiento de que toda rodilla se doblará delante de ti, Señor. Toda rodilla se va a doblar delante de ti, Señor. Yo pido que nos zafemos de todo y haya una cosa, Señor, que nos consuma: llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio, Señor. Llevar el Evangelio. Las buenas noticias. Porque nada, Señor, nada nos podrá separar de tu amor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni la soledad, ni el rechazo, Señor, ni la pobreza. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.